Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Sobre ti. Hoy estamos de vuelta con Yasmín y vamos a conversar acerca de un tema que yo creo que es actualmente de lo que más se habla hoy en día, que es el tema de la ansiedad, ¿no? Em, ¿Qué es lo que sucede? Que ya con este tema de la ansiedad hay mucha gente que se ha trabajado, ya se ha tratado, pero vuelven a terapia y te dicen, mira, he trabajado con tantos psicólogos, pero aún así es que siento que hay algo que no va bien, que no puedo, que mis pensamientos que se me van, que no soy capaz tampoco de trabajar mis propios pensamientos. Y wow, yo creo que muchas veces creo que la clave está en eso, en que quizá la solución, fíjate, está en dejar de esforzarte por bajarle a tu ansiedad, ¿no? Porque al final, esto lo hablaremos ahora más tarde, pero creo que el objetivo realmente no es, o no debería de ser tú bajarle a la ansiedad, ese objetivo directo, sino que creo que el objetivo es trabajar otras cosas que te van a ayudar a sí mismo a que esa ansiedad baje, ¿no? Entonces, siempre lo digo, creo que lo más complicado de trabajar en terapia es la aceptación, ¿no? Aceptar que obviamente tienes ansiedad de que esto obviamente va a pasar, pero esa parte de aceptación es lo más complicado de trabajar porque no hay como un manual, ¿no? O una guía, cosa que sí que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual te da, que es como una guía de cómo trabajar tus pensamientos, cómo trabajar tu conducta. Para la aceptación es algo un tanto diferente. Ujú. Entonces, yo creo que para mí el tema de la aceptación en la ansiedad es clave. Así que bueno, me gustaría, Yasmín, que hoy pudieses hablar un poquito de tu experiencia, de cuál ha sido tu experiencia con el tema de la ansiedad y cómo pudiste seguir un poquito adelante con eso, cómo fue tu proceso de aceptación, de tratar de trabajarlo al inicio. Ok, súper. Perfecto. Bueno, mira, voy a empezar por el diagnóstico, si te Ok. parece bien. Ujú. Ok, yo tengo un diagnóstico que me hicieron como a los 14, creo, entre los 12 y los 14 años, no me acuerdo exactamente, pero en ese tiempo yo recibí diagnóstico de ansiedad severa, o sea que yo tengo un caso de ansiedad que es complicado, o sea, se siente bien complicado. Y después de que tú como que le llegas a cómo trabajar el asunto, te das cuenta de que no es tan complicado, pero es un caso complicado de ansiedad. Yo toda la vida he tenido la ansiedad, toda la vida. Lo que pasa es que yo no sabía qué era eso, ni cómo podía trabajar de la mano con la ansiedad para yo poder beneficiarme a mí misma. Me explico. Por mucho tiempo yo estuve en esa misma posición de me siento mal, me enfoco en la sensación y empiezo a buscar de manera súper compulsiva maneras de bajarle a la sensación que tengo. Porque siento que me voy a morir, o porque siento que estoy teniendo palpitaciones, o porque mi cabeza no para de pensar, o por lo que sea, ¿verdad? Eh, um, y me di cuenta eventualmente que no, que por ahí no es, literalmente, que por ahí no es. ¿Por qué? Porque uno normalmente trata de buscarle a la ansiedad una solución, pero a la ansiedad como tal. Y yo creo que la ansiedad como tal no hay que solucionarla, sino aprovecharla. Es decir, para mí la ansiedad es como una mensajera. La ansiedad para mí te da señal de que hay algo que anda mal y de que hay algo que tú tienes que trabajarte contigo personalmente para que puedas dejar de tener esas sensaciones o que esas sensaciones disminuyan. Ujú. Porque honestamente la ansiedad no se va. La ansiedad es algo normal, entre comillas, normal porque todo el mundo siente ansiedad en diferentes niveles, pero todo el mundo siente Es que ansiedad. es un mecanismo Exactamente. El cuerpo fisiológico. tiene ansiedad, o sea, es normal, es como como dices tú, es Es un mecanismo como de adaptativo. alerta. Es como que, hey, Exacto. hey, 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 despierta. Y es algo adaptativo y necesario. Si no lo tuviésemos. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué te digo? Yo no entendía que la ansiedad era mensajera. Yo me sentía atacada por la ansiedad como normalmente todos nos hemos sentido en algún momento. Y yo no la comprendía para nada bien. Me daba muy mal, o sea, me daba palpitaciones, para hablarte en términos de síntomas también. Síntomas. Eh, Mira, era tan malo que yo comía sin mucho control, yo comía muy chatarra antes. Desarrollé una situación hormonal de hipotiroidismo. Muy temprano también, en el mismo tiempo que me hicieron el diagnóstico de ansiedad, en esos mismos tiempos recibí Mm. diagnóstico de tienes hipotiroidismo, que para el que no sepa es una situación hormonal donde uno produce como más hormonas que tiene que producir.
o menos, no me acuerdo, pero una de esas dos es. Lo que pasa es que yo no ando muy pendiente de qué es la enfermedad o qué es lo que pasa, sino que yo trato de trabajarlo desde la raíz y ya. O sea, yo no pienso ni siquiera que tienes que entender demasiado del tema, sino tener la intención de trabajar y ir observando. Pero ya vamos para allá. Entonces desarrollé eso y no me lo hacía para nada más fácil, porque con esta situación hormonal yo tenía sensaciones muy locas. O sea, mi temperatura generalmente corporal es muy poco común. Yo soy muy friolenta y es en base a eso. Se me pueden agrietar las uñas. Tengo las uñas, mira, muy papel, literalmente. Y tenía como varias situaciones. Se me podía salir el pelo muy fácil, me daba llanto muy fácil, todo esto. Pero era como que todo estaba unido en uno, literalmente. O sea, si me regulaba una, se me regulaba la otra y tal. Entonces, generalmente, todas las situaciones que yo tenía se podían resolver cuando yo resolvía el tema de la ansiedad. Pero como te digo, yo me enfocaba mucho en resolver la situación de la ansiedad como tal, en vez de resolver la razón de la ansiedad, porque no sabía, no tenía idea de que eso se trabajaba de esa manera. Toda mi vida, desde mi niñez hasta mi adolescencia, ahora en la adultez, también he sentido un montón de ansiedad de manera muy intensa. El año pasado, por ejemplo, tuve un episodio muy fuerte, me dio un ataque de pánico y bueno, después de ahí como que me fui en blanco, literalmente. Empecé a tener pensamientos intrusivos todos los días, continuamente. A veces tenía palpitaciones y tal, pero era un asunto de todos los días. O sea, yo no estaba siendo capaz de pensar. Todo involuntariamente. Y era porque tenía los nervios de punta todo el tiempo. ¿Qué me detonó eso? Todas las razones que me habían detonado la ansiedad en mi vida juntas, pero yo no lo notaba, no me di cuenta hasta que ya pasó. Yo tenía un tema de que yo no ponía límites. Ningún límite. Yo simplemente le daba para allá. ¿Necesitas mi ayuda? Voy. Que justo hablamos de eso detrás de cámara. Sí, totalmente. Literal. Es como que voy, te ayudo. ¿Necesitas estar? Voy, te ayudo. Y me olvido de mí, no hay problema. ¿Necesitas hablar hasta las 3 de la mañana? Te ayudo, claro que sí. Estoy aquí para ti todo el tiempo. Si quieres barrer el piso conmigo, puedes barrerlo conmigo. O sea, todo, literalmente todo era así. Si yo veía que alguien me trataba de una manera que a mí no me parecía, yo no sabía cómo comunicar. Entonces me quedaba con esa sensación todo el tiempo y era como asfixiante. Pero me quedaba con esa. Y lo que hacía era estallar yo sola, pero nunca terminaba de cerrar ese círculo, de ese ciclo, de decirle a la persona, hey, mira, a mí no me gustó esto. Entonces no paraban las situaciones todo el tiempo, yo tenía simplemente que seguir aguantando. Se te iban acumulando, exacto. Y las expectativas de las personas hacia mí, pues se volvieron eso también, de que si yo no actuaba así, ¿qué me pasaba? Pero normal, porque esa era yo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, normal. Tenía ese tema. Tenía algunos temas también, igual que como hablamos la vez pasada, de niñez. Tenía temas de traumas, tenía temas en mi casa, tenía mis temas sociales y yo cargaba toda esta mochila todo el tiempo de mis labels. Es decir, como que, okay, yo no soy buena, afirmado. Yo no soy buena para ser amigos. Yo no tuve a tal de mis padres presente. Yo tengo tal situación, yo soy ansiosa. Entonces como que encima me lo afirmaba todo el tiempo y era como que esa era mi identidad, la ansiosa. O sea, te lo prometo, yo era la ansiosa. Claro. Y después de que yo empecé como a entender un poquito de que uno tenía que trabajar, si yo veía que se repetían muchos patrones entre las personas con las que yo me juntaba y las cosas que me decían, pues poquito a poquito empecé a entender que sí había otro trabajo que hacer. Entonces, en algún momento me inscribí en un curso donde estábamos tratando con temas de trauma y tal, y el yo mirar como mi historia familiar y mirar mi historia en general, me empecé a dar cuenta y yo dije, ok, entonces lo que pasa es que yo tengo un patrón donde yo acepto todo esto, donde yo hago esto y donde digo esto y pienso así de mí y no me salgo. Y si no me salgo, pues no va a parar. Pero la prueba de fuego para mí con el tema mío de la ansiedad fue el año pasado y esa situación. Pues yo duré más de un año tratando de lidiar con eso todos los días. Yo todos los días... ¿Más de un año? Sí, más de un año. Wow. Yo no podía dormir y cuando despertaba de lo poco que dormí, porque llegó un punto que ya hacía knockout porque estaba exhausta. La cabeza todo el día hablando. Yo todo el día desesperada en llanto, sintiendo como palpitaciones, sintiendo problemas estomacales. Llega un punto en el que ni siquiera tu realidad es tu realidad, como que exacto. ya no sabes ni dónde vives, ni qué haces, ni cuál es tu propósito, en blanco, como Nada, tú decías. exacto. Como que yo no sabía para qué estaba yo aquí.
Yo sí tenía claro cosas básicas, obviamente, pero no, o sea, yo me desconecté totalmente de mi sentido de quién era yo y de mi alrededor. Yo no sé qué pasó, pero exploté y de ahí fue que pasaron las cosas, sí, pasaron las cosas. Y bueno, cuando pasa esto, yo, naturalmente, empiezo a luchar contra el sentimiento que estoy teniendo y me desespero. Todos los días me desespero. ¿Por qué? Porque estoy luchando contra el sentimiento. ¿Y qué hace eso? O por lo menos que yo noté, porque no te quiero decir algo como que súper confirmado. Aquí tú me dirás si es verídico o no. Pero ¿qué te digo? Yo me daba cuenta que mientras más yo peleaba contra ese sentimiento y mientras más yo trataba de resolver lo que estaba en mi mente como tal, o sea, si yo pensaba en azul y era rojo para mí y yo trataba de resolver y convencerme de que era rojo, pues la sensación esta crecía. Exacto, Y cada se me vez volvía más. peor y no paraba. Entonces se me volvió como una bola de nieve de que cuando lograba salir de una, entraba en la otra incógnita. Y cuando lograba salir de una sensación, ay, perdón, cuando lograba salir de una sensación, entraba en otra sensación. Y no sé, o sea, estaba todo el tiempo como ahí, going por dentro, Ajá. muy incómodo. Y no fue hasta que yo me dije, ya va, yo tengo que utilizar el sentido común, aunque yo esté así, porque si yo me dejo llevar de cómo me estoy sintiendo yo y simplemente No actúo vas por a ahí, avanzar. nunca voy a salir de aquí. ¿Por qué? Porque ya en ese punto yo tenía como algunos conocimientos y tal, por clases que yo tomé de bienestar holístico y todas estas cosas, había leído un par de libros y empecé como a aplicar, empecé a decir, ok, todo esto me dice a mí que no resuelva la ansiedad, que simplemente sea proactiva. ¿Cómo puedo ser proactiva? Entonces me apoyé de mi pareja y él me ayudó. Hubo un día que él me dijo, óyeme, lo que tienes que hacer es salir del pensamiento y olvidarte de que estás pensando en eso, no literalmente, sino como que déjalo que esté ahí y ponte a hacer otra cosa. Y él empezó a hacerme como listas de cosas para hacer en el día. Me decía, mira, haz esto, haz aquello. Él incluía hasta mastúrbate, literalmente todo, haz todo lo que te pueda hacer como tener sentimientos placenteros. Y yo, ok, voy a hacer esto porque ahora mismo no sé qué hacer. Y empecé a hacer esas cosas y de las cosas que yo encontré que me servían, pues continué haciendo más. Eventualmente me inscribí en el gimnasio. Todavía cuando estaba en el gimnasio, ya yo hacía ejercicio desde antes, pero en ese momento que me pasó eso, yo paré todo. Porque imagínate, yo no sabía qué iba a hacer. Yo pensaba que tenía que recuperarme para volver a reintroducirme en el mundo. Pero en verdad no. Ese momento nunca va a llegar si lo estás esperando. Exactamente. Exacto. No llega, tienes que hacerlo. Yo tenía agorafobia incluso, que es, tú sabes, que no Sí. puedes salir de tu casa porque te da miedo todo y como que te sientes incómoda con tu entorno en Ajá. general. Yo estaba así y no lograba salirme de ahí, pero igual yo dije, ok, con todo y la sensación que tengo, con todo y los pensamientos que tengo, con todo y la falta de ganas que tengo de hacer cualquier cosa hoy, yo voy a hacer algo hoy. Y empecé poquito a poquito y al principio fue O incomodísimo. sea, forzándote, como yendo en contra de lo que a ti en ese momento te apetecía hacer o de lo que tú te sentías con las fuerzas de. O sea, era como en Exactamente. contra de todo eso. Exactamente, porque me di cuenta que llegó un punto en el que yo tenía 4 meses acostada en mi cama, que no hacía nada, que solo lloraba, que me quejaba, que le decía a él, mira, yo no sé qué voy a hacer, me estoy sintiendo muy mal, donde mi familia tampoco sabía qué hacer, nadie sabía qué hacer, porque dime, Claro. ¿cómo hacemos algo? Y bueno, yo eventualmente, no sé, algo me pinchó y yo dije, ok, yo voy a empezar a hacer las cosas a pesar de que me sienta así. Y lo hice a punta de fe totalmente, porque yo nunca, o sea, yo no dejé de tener esos sentimientos inmediatamente. Fue poquito a poquito. Entonces empecé a ir al gimnasio y empecé a aprender cositas. En el gimnasio empecé a darme cuenta que tenía mucha resistencia. Yo empecé a identificar que lo que me estaba pasando era como que tenía resistencia a hacer esas cosas. Como que mi cuerpo y mi mente y todo se estaba resistiendo a que yo me volviera a reintroducir. Parece que por el miedo, o sea, te hablo de lo que yo deduje de mí. Mi caso personal, que no tiene por qué ser el de nadie. Pero yo lo que deduje fue, ok, el cuerpo me reacciona y me está parando de hacer lo que yo quiero hacer por miedo a que me pase la misma cosa. O sea, tengo como miedo de caerme en el mismo hoyo, de tener otro ataque de pánico y de quedarme aún más jodida. Y qué sé yo. Entonces empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer ejercicio y poquito a poquito eso me ayudó un poco. Me quedé en el loop del gimnasio solamente. Lo único que hacía era ir al gimnasio, literalmente porque estaba muy mal. De verdad, no tenía espacio para pensar, no podía trabajar. Claro, en ese momento no podías ni trabajar ni hacer nada. Nada, tuve que parar todo. O sea, estaba, y fue muy deprimente para mí. Eso encima me sentía muy mal también por eso, porque
así como en parte te digo esto por empatía totalmente, o sea, quien escucha debe sentirse así por lo menos un momento. Yo me sentía totalmente incapaz de hacer lo que sea y yo venía de tener una racha de una muy buena carrera profesional en ese momento, o sea, estaba incluso saliendo en revistas. Empecé a salir en revistas por mi trabajo, empecé a ser reconocida por mi trabajo, me estaban invitando a charlar a sitios, o sea, estaba yéndome muy bien. Y de repente ya yo no podía hacer nada de eso, porque no podía pensar, no podía levantarme, no podía estar sin llorar, no me sentía yo, no me sentía conectada con nada. Los colores, incluso yo visualmente, los veía súper apagados, o sea, súper raro. Wow. Fue muy raro, de verdad, me afectó en todo, te lo prometo. Y bueno, eventualmente yo empecé como a hacer estas cosas que te digo, empecé a ir al gimnasio y empecé como a ver en qué cosas me interesaban, que yo sintiera que no era cosas que me daban un terror así intenso. Habían cosas muy normales que me daban un terror intenso. Ir a hacer Eh, la compra, nada, exactamente, cosas exactamente. Entonces empecé a del día a identificar día. como cositas que yo podía empezar a hacer, que me crearan como una chispita quizás y que yo pudiera decir, ok, con esto sí me siento bien. Entonces desarrollé como un gusto por definirme a mí una identidad visual, a mí misma, literalmente. Se lo tomé como una oportunidad para yo definirme una identidad visual y empecé como a cambiarme de ciertas maneras. Lo tomé como por una oportunidad para ser loca, por así decirlo, literalmente. Ok. Empecé a cambiarme, me empecé a poner esto y aquello, empecé a ponerme collares, empecé a ponerme, bueno, cosas como la cabeza, como que si pañoletas aquí, y me voy a peinar así, me voy a peinar así, me voy a tomar este chance para hacer tal expresión facial que yo no había hecho nunca, lo que sea, para salirme un poquito de la zona de confort de estar haciendo nada, Ujú. y para poder como que meterle un poquito de la creatividad, porque eso me pone a tener algo que hacer. En Un vez de, enfoque. exactamente. Ujú. Entonces, en vez de evitar salir con personas, empecé a relacionarme con personas. Y cada vez que me juntaba con personas, yo me sentía muy mal. O sea, te estoy hablando de una sensación donde yo me sentía así por dentro todo el tiempo. Apretada y cerrada, incómoda. Yo no quería nada, nada, nada que ver con nada de eso. Pero yo seguía haciéndolo porque que yo dije, bueno, mira, si yo me quedo acostada en mi cama, no estoy ganando. Si hago esto, puede que tampoco funcione, pero mejor hacer esto que hacer lo otro. Exacto, es como luchar contra la lógica, porque la lógica te dice, ok, te sientes mal, entonces si te sientes mal, quédate en casa, quédate en la cama, no salgas. ¿Qué pasa? Que cuando tú no lo haces, después te sientes peor por no haber hecho nada. Entonces, Exactamente. obviamente vas a tener menos ganas, menos fuerza de hacer las cosas y eso se convierte en un ciclo totalmente, Exactamente. ¿no? Entonces, es como tú dices, es ir en contra de la lógica. En el momento, incluso te estás sintiendo mal, estando rodeada de gente o haciendo lo que estás haciendo, pero al final eso te estaba ayudando porque entiendo que no es lo mismo quizá irte a dormir con 500 pensamientos de este tema que irte con 300. Exacto. Ya, o sea, y simplemente eso te estaba ayudando. Ujú. Exactamente. Y eventualmente yo empecé a escuchar como más información y empecé a, ¿cómo te digo?, a aplicarla a mi caso personal. Y eventualmente me di cuenta de que los sentimientos yo me los podía crear. Y yo dije, oh, fíjate. Entonces yo puedo crear el sentimiento que yo quiero tener. Lo que pasa es que yo tengo que decidir cuál sentimiento quiero tener. Entonces empecé a tratar de pensar diferente. Y ahí fue que se puso mal la cabeza, porque la cabeza me quería decir todo lo contrario. Y yo empecé a sacar como un cuadernito y empecé a escribir literalmente lo que yo quería pensar. Y yo decía, ok, ¿qué quiero pensar sobre este tema? Digamos, el dinero, qué sé yo. Y empecé a crear como mi visión del dinero por escrito. Y de vez en cuando hacía lectura de lo que yo quería pensar, literalmente. Yo lo leía y lo repetía y cuando daba respuestas a las personas sobre cosas que tenían que ver con esas cosas, yo daba la respuesta que yo quería crear, aunque yo no la sintiera ni la pensara, literalmente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ya estás bien de ese tema que tenías? Porque varias personas dicen, sí, estoy mejor. Mentira, estaba muriéndome, te lo juro que me estaba muriendo, o sea, yo no podía. Mira, no te imaginas, yo dudé todo de mí en ese periodo de tiempo, incluso cuando me empecé a sentir de nuevo cómoda en mi relación, porque me detonó en mi relación, como es la persona como más íntima que tengo y más cercana que Ujú. tengo, pues ahí fue que me atacó y me decía, yo no quiero estar con él, yo no quiero estar con él. Y yo, pero yo sí quiero estar con él. Pero en la cabeza, todo el tiempo, había una razón para no estar. Ujú. Y eventualmente, explorando y yendo a terapia también, nos dimos cuenta que yo tenía como un problema para abrirme y para aceptar amor. Entonces yo dije, ok, tiene todo el sentido del mundo porque esta es la única relación que me ha funcionado
Y es la única relación donde abiertamente uno se quiere de esta manera y tal. Entonces quizás yo lo estoy rechazando inconscientemente porque, bueno, es un miedo inconsciente que tengo. Y no sé, como que la experiencia, yo ¿cómo te digo? Como que lo usé para transmutar todo eso y decir, ok, esta es la oportunidad que yo tengo para yo poder trabajar este bendito trauma que tengo y darle para allá esto. Cuando resolví eso me salía otra cosa, pero yo seguía trabajando en las cosas, a mí no me importó. Yo dije, ok, pero eso fue como a los 6, 7 meses de yo tener esa situación. O sea, yo duré mucho tiempo dándole vueltas a lo Wow. mismo, a lo mismo, a lo mismo. Tenía sueños muy perturbadores, tenía sensaciones muy incómodas y pensamientos muy perturbadores. Incluso sin yo, lo voy a tocar el tema que es delicado, pero incluso sin yo querer de que genuinamente suicidarme, me llegaban Sí, pensamientos de hombre. quizás si me Y sí. suicido es más fácil, o quizás si me mato ya se acabó y no tienen que cargar conmigo y yo no tengo que cargar con esto. Y yo, wow, pero yo no quiero esto. Entonces me causaba muchísimo miedo porque yo sabía que no quería esto. Lo que tú estás pensando en contra de lo que tú quieres es como que una lucha Exactamente. interna de... Ajá. Exactamente. Wow. Era muy complicado. Entonces, nada, empecé a irme por ahí, poquito a poquito, empecé a hacer planes, a pesar de que yo no sabía lo que iba a pasar. Y cuando llegó Año Nuevo, tú sabes que está todo este aire de que todos queremos hacer resoluciones y toda la cosa. Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo nunca hago resoluciones, me lo encuentro cheesy, me lo encuentro estúpido, pero yo voy a hacer mis resoluciones también. Me voy a sentar y las voy a hacer. Y me senté porque mi novio y yo decidimos que íbamos a hacer resoluciones para este año porque queríamos darle un cambio radical a la vida en muchos sentidos. Y dijimos que íbamos a hacer resoluciones juntos y separados. Entonces yo dije, sí, voy a hacer mis resoluciones. Y me sirvió mucho estar mucho tiempo con él, porque él sí es muy activo, muy... Entonces, como él está así, y siempre está así, normalmente, pues yo me quedaba con él más tiempo que con otras personas. Empecé como a relacionarme más con él porque él me daba un poquito de eso. Y empecé a hacer resoluciones. Entonces me puse como esos enfoques, me puse metas. Y dije, estas son mis metas de este año. Las dividí por sección. Empecé a decir por salud, Exacto. por ¿Qué quiero conseguir en productividad. la familia, con las Exactamente. amistades, con lo laboral? Exactamente. Y empecé a hacer todas estas metas y poquito a poquito agarré las más chiquititas. Yo dije, ok, ¿qué me puedo proponer ahora que yo sí pueda hacer? Y ya yo estaba yendo al gimnasio, ya tenía un tiempo yendo al gimnasio y yo dije, ok, me voy a poner para mi cuerpo, voy a transformar mi cuerpo y voy a crearme el cuerpo que yo quería tener desde siempre. Y me voy a enfocar en eso ahora porque es lo que puedo hacer. Ya yo todavía estaba mal, pero yo ya tenía como control de eso, por lo menos en el gimnasio. Y en el gimnasio me sentía bien. Ya me había dado cuenta que era un tema de adaptación y de percepción. Entonces empecé como a cambiar mis percepciones sobre el asunto, me puse para mi cuerpo, eventualmente creó como un efecto dominó, literalmente, no sé. Eventualmente empecé a comer como me gustaba comer, que yo como muy sano, como muy orgánico, me cuido mucho y me gusta. Eso es lo que yo hago, entonces me gusta mucho. Y eventualmente empecé a hacer eso. Eventualmente empecé a hacer recetas otra vez. Eventualmente empecé a sentirme emocionada por salir otra vez. Eventualmente empecé a tener deseos nuevos. Y yo dije, oh, fíjate, pues entonces sí es posible. Y poquito a poquito fue como un cambio de percepción. Totalmente fue un cambio de percepción. Yo me tomé la ansiedad como que era mensajera de que yo tenía que trabajar en todas esas cosas Que estaban para poder detrás. salir a camino. Y inmediatamente trabajé en todas esas cosas, no pensando en la ansiedad. Incluso yo era una persona que a diario me acordaba y decía verbalmente que tenía ansiedad. Diario, diario, todos los días yo mencionaba la ansiedad en algún punto del día. Ya sea para responder, ¿sabes? Que yo soy muy ansiosa. O para contárselo a alguien, o para decirlo en mis redes, donde tenía mi trabajo, lo que sea. Y como que he parado de hablar, ya ni me acuerdo, honestamente. Exacto. Como que ya no ando hablando, no, yo tengo ansiedad. No. Y he cambiado también la forma de decirlo. Es como que yo he tendido a la ansiedad por mucho tiempo de mi vida, pero me he dado cuenta que la ansiedad es más amiga que enemiga. O sea, como que me lo he tomado así. Y cuando he cambiado este tema de la percepción que tengo yo sobre la ansiedad, pues me ha cambiado la vida también, porque he podido poner acción en áreas que yo no había sido capaz de poner acción, simplemente porque culpaba la misma ansiedad que no me permitía hacerlo cuando no era así. O sea, La tenemos que ansiedad es tomar decisiones. un sistema de alarma que te dice, Exactamente. hey, tienes que mirar a tu alrededor, tienes que parar, tienes que frenar, tienes que ver qué es lo que está Exactamente. pasando. Exactamente. Y cuando uno tiene como situaciones donde a uno se le ha detonado mucho la ansiedad en la vida completa, pues eso se sale de control. Y si eso se sale de control, pues tienes el sistema de alarma súper desregulado. Entonces, por eso uno siente tanta ansiedad todo el tiempo sin necesidad de sentirla. Lo que pasa es que no hay un trabajo.
Entonces empecé a hacer eso, empecé a ir al gimnasio, empecé a cocinar, cosas que me gustan a mí. Y para ayudarme con la parte mental de soltar un poco, empecé a tener como un cuadernito donde yo, además de que anotaba lo que yo quería pensar, yo anotaba lo que estaba pensando, pero a modo de soltar, o sea, con la intención de soltar. Yo me Ajá. sentaba, meditaba 5 o 10 minutos, que era lo que yo sentía que podía hacer. Tenía miedo a la meditación, literalmente. Yo no podía sentarme a meditar, me daba miedo meditar, te lo prometo, no sé, me daba miedo Claro. meditar, me daba miedo estar con mis pensamientos. Era muy incómodo estar con mis pensamientos, sentada ahí y ya con los ojos cerrados, no. Yo sentía que me iba a morir. ¿Cuánto tiempo te costó aprender a meditar? Porque al principio es Mm, súper complicado, o sea, sí, es y uno incómodo. enseguida lo desecha, dice, no, 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 yo he tratado, pero yo eso de estar así, sin pensar, que no tal, que se cierran, ¿no? Y Ujú. obviamente yo siempre recalco, cuidado, esto es un proceso, ¿no? O Claro. sea, ¿cuánto tiempo tú aprendiste a meditar o cómo conseguiste que la meditación realmente te funcionase? Ok, primero que nada yo busqué un método que me fuera útil a mí, a nivel personal, porque yo creo que hay diferentes tipos de meditación. Y si uno lo piensa verdaderamente como es, uno siempre debería estar en estado meditativo, porque meditar no es más que observar. Meditar es Ujú. observar, literalmente. Meditar es como observar lo que pasa y tú escoger una respuesta de manera consciente, sin reaccionar. Entonces, yo dije, ok, ¿qué me puede ayudar? A mí me gustan las meditaciones guiadas. Entonces, yo me busco meditaciones guiadas. Yo tengo 2 que son mis meditaciones guiadas de todo el tiempo. Y bueno, las tengo ahí, las tengo como en un playlist de YouTube. Y Ujú. simplemente me pongo los audífonos, me siento como en meditación y me llevo de lo que me dice. Lo que me dice es exactamente esto, que me siente, observe mis emociones, que observe mis pensamientos, que simplemente lo sienta y lo permita que esté ahí, que no trate de cambiar nada, literalmente. Incluso en la meditación te están diciendo qué tienes que hacer. Y esa es la práctica que uno debe de replicar el día completo. Ujú. A mí me gusta tanto la meditación por eso, porque con los 5, 10 minutos, 15 minutos de la mañanita o de cualquier momento que uno quiere escoger, uno tiene para el día entero eventualmente. ¿Por qué? Porque es como un efecto compuesto. Incluso hay un libro que habla de eso para que se entienda mejor. Se llama así mismo, efecto compuesto. Ujú. Es como un efecto compuesto. Un poquito todos los días te da un gran resultado eventualmente a largo plazo. Entonces, 5 o 10 minutos de meditación hoy, mañana, pasado, por 6 meses, eventualmente te van a ayudar a crear en tu mente el espacio de responder ante las cosas y de no explotar y reaccionar. Impulsivamente. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo empecé a meditar y empecé a sentarme con mis sentimientos y con mis emociones, con mis pensamientos y con todo lo que estaba ahí en mí, a pesar de mi incomodidad, pues eventualmente yo empecé a crear ese espacio. Que para mí eso es lo que le llaman eso de la iluminación y la conciencia. Para mí es ese Ajá. espacio, literalmente. Cuando tú tienes ese espacio, eres dueño de todo, yo creo. Ujú. Porque cuando tienes ese espacio, sabes qué hacer. Porque no reaccionas, no explotas. Y si no explotas, puedes decidir. Lo que pasa es que nos decidimos y dejamos que el cuerpo decida por uno. Pero el cuerpo lo que está haciendo es avisando y ya. El cuerpo Exacto. está funcionando como tiene que funcionar. Lo que pasa es que uno no funciona como tiene que Sí. funcionar. Incluso la propia sintomatología de la ansiedad, Ujú. el cuerpo te está ayudando a llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, cada síntoma que tú tienes de la ansiedad tiene su sentido a Ujú, nivel biológico, ¿no? ujú, Ah, mira, exactamente. te está pasando que estás empezando a sudar o que te sudan las manos por tal cosa. Con la Exacto. visión te está pasando esto porque tal. Y es el cuerpo que te está ayudando, o sea, tu cuerpo funciona bien. Ujú, Ese pensamiento que se tiene de cuando tienes un ataque de pánico, ¿no? De estoy perdiendo el control, me voy a morir. ujú. Al contrario, o sea, esa sintomatología realmente entiendo que es tu cuerpo ayudándote a que no te mueras, Exactamente, ayudándote a que literalmente. remes. Te está diciendo que Exacto. remes, literalmente. Ujú. ¿Qué tiempo me tomó aprender a meditar? Mira, me ha tomado... Ya yo lo hacía antes y lo paré por lo mismo, pero yo no lo estaba haciendo correctamente, porque muchas veces, eso es importante también, la gente hace meditación a veces para dejar de sentir los sentimientos y dejar de pensar los pensamientos, y no es así. Ellos van a estar ahí como quiera. Lo que pasa es que hay Exacto. que aprender a que pasen y no te Y importe, dejarlos pasar, exacto, como que se quedan ahí. literalmente. Entonces yo Ujú, lo hacía mal, por eso no me funcionaba. Entonces, para hacerlo correctamente, no me tomó tanto tiempo, porque como es guiado, ujú. no es tan incómodo. Digamos que 3, 4 meses para sentirme cómoda, cómoda, Ok. cómoda, cómoda. Pero inmediatamente uno empieza a sentir que tiene algún tipo de resultado, uno se siente muy bien haciéndolo y uno lo hace naturalmente. O sea, hay momentos donde el cuerpo me pide meditar, literalmente. Hay momentos donde yo
estoy teniendo como situaciones emocionales incómodas y voy en un carro. Lo hice 2 veces la semana pasada incluso. Voy en un carro, voy sola, me estoy sintiendo como un poco afectada por cualquier razón. Quiero llorar o lo que sea y tengo que llegar a un sitio y tengo que llegar con la mente en sharp, como clic. Y lo que hago es que me pongo los audífonos y pongo la meditación y me pongo a meditar en el carro ahí sentada y ya. Y como que eso me baja y me ayuda a pensar mejor. Entonces, cuando uno ya empieza a sentir que está teniendo como resultado, yo creo que uno se queda ahí ya. Pero a mí me tomó, para sentirme cómoda por mi situación particular, como 3 o 4 meses. Ok. Pero sí, ha sido súper mágica la meditación. Ha sido mágico limpiar mi círculo social, escoger mejor a las personas con las que me junto. Personas que tengan cosas en común conmigo y que no las tengan también, no importa, porque yo no quiero un catálogo de personas iguales a mí. Un checklist ahí. Honestamente, sino que sean diferentes para yo poder aprender otras cosas. Pero me ayudó eso, como limpiar mi círculo de personas que tenían comentarios negativos, que tenían como el mismo tema que yo o que expresaban las cosas de esa manera, como que se quejaban constantemente de lo mismo. Me ayudó a salirme de ahí y juntarme con otras personas que fueran un poquito más vivas, que fueran un poquito más proactivas, que tuvieran metas en la vida, que quisieran hacer cosas y demás. Me ayudó mucho volver a las cosas que a mí me gustan, que me apasionan y encontrar pasiones nuevas. Me sirvió mucho como ponerme enfoques en cosas específicas, como que voy a hacer esto y lo voy a hacer y ya, y no importa lo que me esté pasando en el momento, pero voy a hacer esto. ¿Qué más me pudo haber ayudado un poco? Ay, viajar. Viajar. A mí siempre me ha gustado mucho viajar y en los últimos 3 años y algo, porque mi novio viaja mucho, yo estaba viajando mucho también, entonces eso me hace mucho bien. Yo me desconecto y como que vuelvo en sí cuando estoy viajando. Y se me hizo difícil viajar en esos meses porque la mente me atacaba peor cuando yo estaba viajando, como estaba fuera de tu zona de confort. Cada vez que me salía de la zona, pues me ponía mal. Pero me ayudó mucho igual porque igual eso te expande mucho mentalmente y te das cuenta de, ok, hay más para ver. Y de que eres capaz de soportar esas situaciones inciertas, ¿no? Exactamente, exactamente. Atreverme a pasar tiempo sola de nuevo también, porque yo no lograba estar tan sola, pero tampoco acompañada, o sea, como que balancear ese asunto. Irme reintroduciendo las cosas, como hacer listas de cosas, soltar lo que estaba pensando, journaling. Hay tantas maneras, no sé. Sí, eso es súper personal. De verdad que sí. O sea, estoy mencionando todo porque fueron muchas cosas y todas me ayudaron en algún punto del proceso. Hay cosas que ya no hago. Por ejemplo, ya yo no hago journaling. Pero los primeros meses sí lo hice, los primeros meses de este año. Como por 2, 3 meses yo hice journaling todos los días por la mañana desde que me levantaba. ¿Por qué? Porque me levantaba con la cabeza bien dispersa, de una vez pensando en cosas locas. Y decía, ok, yo voy a soltar todo en el journal ahora. Y me sentaba y sacaba mis minutos y escribía desde que me levantaba. Me dormía con el cuadernito al lado. En la cama, en la misma cama, escribía todo. Me paraba de una vez, sin pensar mucho, sin prestarle atención a que me estoy sintiendo mal. No, me paraba de una vez. Baño de una vez. Baño frío también. Como limitar, o sea, con el tema del journaling es como limitar el tiempo para tú pensar solo en eso. En lugar de estar pensando como todo el día en eso, tú decir, ok, voy a tomarme este momento para yo soltarlo todo, para yo pensar full en esto que estoy pensando y luego ya el resto del día. Exactamente. Y también para no estarlo comunicando a otras personas, porque las personas te escuchan y están ahí para ti y no es que te vayan a abandonar ni nada, pero si te pasas meses en una misma situación, pues es un poco exhaustivo para la otra persona. Entonces, para no cansar a la otra persona y poder tener su ayuda en el momento que yo realmente lo estaba requiriendo, pues yo dije, voy a usar un journal. Si lo que necesito es soltar lo que estoy pensando, lo voy a soltar, pero lo voy a soltar aquí. Claro. Y ya, y no lo leía de nuevo ni nada, yo simplemente escribía. Si encontraba un patrón, lo subrayaba y lo dejaba así. Las duchas, me estabas diciendo. Duchas frías, sí. Las duchas frías son geniales. Yo encontré eso porque empecé a ver un chico que hablaba mucho sobre formas de pensar, sobre tener otro tipo de mentalidad y él recomendó que buscaran a un muchacho que se llama... bueno, el tipo que empezó con lo de las duchas frías, el tipo es un tipo súper barbudo. No me acuerdo de cómo se llama. Ok. Pero ese tipo, ay, Dios mío, ojalá me acordara el nombre. Hoffman, creo que es apellido Hoffman. Pero sí, él tiene este método de que uno hiciera como cold plunges, de meterse en tinas llenas de hielo para poder regular el sistema nervioso. Yo lo reemplacé por duchas frías,
porque me era más práctico que meterme en una tina de hielo todos los días. Claro. Entonces yo lo que hacía, que cuando me levantaba me daba ducha fría después de hacer journaling. Todo el agua fría, y eso como que por un momento me hacía parar de pensar y parar de sentir esas cosas, porque el sistema hace como que, ay, espera, y le presta atención como al frío y no tanto a Exacto. pensar. Ajá. No sé, es raro. Entonces me quedaba ahí, y encima te desarrolla como la fortaleza mental porque te tienes que quedar en la ducha fría, te quieres salir. Luego me iba al gym, y en el gym con todo y pensamientos le daba y trataba de no faltar a ningún ejercicio. O sea, como que si la mente por alguna razón me decía, yo estoy cansada, ya no quiero hacer, no, yo lo hacía como quiera, como para entrenarme mentalmente el tema de disciplina y de seguir lo que estoy haciendo a pesar de que me sienta como me siento. Empecé a trabajar de nuevo, empecé a involucrarme en proyectos sin miedo, empecé a hacer cosas y ya, empecé a hacer un montón de cosas que me pudieran ayudar. ¿Qué otras cosas me ayudan? Comer sano. Comer sano me ayudó mucho. Eso yo lo sabía antes, pero de nuevo, lo mismo. Como estaba así, yo no hacía nada de eso. Comer sano me ayuda mucho, ¿por qué? Porque también la comida juega un rol dentro de eso, y de eso sí te puedo hablar más a fondo, quizás hacemos otro después de eso. Pero comer bien, comer correctamente, o sea, comer sin aditivos, sin preservantes, comer sin tanto químico, sin tanta azúcar, ayuda a que el nivel de ansiedad baje. Porque muchas veces nos detonamos ansiedad por consumir demasiado azúcar, por consumir demasiado carbohidrato, que también tiene mucho azúcar, por consumir mucho de muchas cosas que tú no estás necesitando, y por estar depravado, no se dice depravado, se dice, no me acuerdo, pero por estar en menor cantidad de vitaminas y minerales de lo que tú estás necesitando, porque la gente no toma tanto vitamina y tanto mineral. Entonces necesitamos tomar vitaminas y minerales correctamente para poder ayudarnos con eso. Yo empecé a suplementarme con algo que se llama colina e inositol. Y eso es súper útil, especialmente en las mujeres, según quien me lo recomendó. Es un suplemento, o sea que no es nada que pueda ser como peligroso. A nivel hormonal y mental ayuda muchísimo, porque te ayuda a tener como la mente más clara. De hablarte de su efecto y por qué lo produce, ahora mismo no te sé hablar, porque hace poquito que lo empecé a tomar, pero es algo que me ha ayudado mucho a tener mucha claridad mental. Y me lo recomendó alguien que me dijo directamente, es médico, y me dijo directamente, mira, esto te va a ayudar mucho con el tema de la depresión, con el tema de la ansiedad, porque te va a ayudar a regular tu sistema nervioso en general, o sea que es algo que se puede investigar. Algo que también es súper útil en casos de ansiedad y tal, el magnesio. El magnesio es genial porque el magnesio relaja mucho. ¿Qué más? Dormir bien. Dormir bien. Dormir bien es súper primordial. Yo para dormir bien empecé a ayudarme. Al principio tomaba valeriana, que es más fuerte. Cuando la valeriana me resultaba demasiado fuerte porque me dejaba como medio mareada en la mañana, pues hice el cambio y empecé a tomar magnesio. Y cuando empecé a ver como que el magnesio no me resultaba tan bien, empecé a tomar CBD. Y el CBD ya sí me ayudó mejor a dormir. Me daba como una relajación que me llevaba tranquila a la cama. Y simplemente eso, te digo de verdad. El enfoque para mí... Simplemente eso. No, de verdad, es que no es tan complicado. O sea, después de que ya salí de ahí, te puedo decir que realmente no es tan complicado como parece. No es tan complicado como parece. Yo que lo viví, no es tan complicado. Es incómodo. Y duele y molesta. Eso sí, molesta mucho porque te está saliendo totalmente de tu programación habitual para meterte en otra que no conoces y que el cuerpo va a resistir. O sea, el cuerpo siempre te va a poner resistencia a las cosas nuevas. Por eso uno siente miedo cuando se va a lanzar de un sitio, por ejemplo. O por eso uno siente miedo de terminar con una persona por cualquier razón, aunque ya no me siento contenta. O lo que sea, porque es resistencia. Es como que, no, espera, hay un peligro, puede pasar algo mal. No, espera, no. Pero no. Es muy fácil. Después de que ya tú como que tienes el hábito, es súper fácil. Entonces, es bueno para eso aprender a crear hábitos, literalmente. Crear rutinas y crear hábitos es súper clave para uno poder lidiar con la ansiedad correctamente. Porque que la ansiedad no va a desaparecer. Claro. La ansiedad no va a desaparecer. Lo que tú puedes trabajar es la sensación dependiendo de cómo tú piensas sobre ella. Exacto. No es que ya la ansiedad te va a desaparecer ni nada, no. La ansiedad te va a volver, pero ya no la vas a gestionar de la misma forma. Exactamente. Eso segurísimo. Exactamente. Entonces, nada, leer un poquito. A mí me gusta, te lo mencioné anteriormente también en el otro podcast, pero te digo de nuevo, tus zonas erróneas para la ansiedad. Es genial, capítulo 5. Ok, de verdad. Gracias. El capítulo 5 de la ansiedad, genial. Lamentablemente, si yo
me pongo a pensar en qué voy a cenar luego, Exacto. no voy a hacer Ay, nada. si me caigo por las escaleras Sí. ahora no salir de aquí. Exactamente. Como que uno no vive. Ajá. Exactamente. Uno no vive ahí. O sea, no estás ahí. No estás en el momento. No puedes hacer nada con eso. Lo más que puedes hacer es simplemente llegar al momento y decidir qué hacer en ese momento. Ajá. Pero ahora mismo yo no puedo ponerme a pensar en si, qué sé yo, en si cuando alguien vea esto, ¿qué va a pensar de mí? O si cuando alguien vea esto se va a fijar más en mi aspecto o en algo que dije medio quizás descompuesto para su pensar. No puedo, o sea, nada puedo decirte lo que yo te puedo decir y ya. Y si una persona no le gustó en el futuro, pues qué mal, o sea, no puedo hacer nada. En ese Claro. momento quizás yo lidio con esa sensación que eso me causa, pero no puedo lidiar con ella antes. Exacto. Un Ni problema se después. resuelve cuando tú lo tienes delante, ya. Exactamente. Y ya. Ujú. Entonces, ese capítulo habla de eso Qué bueno. específicamente, de cómo salir de esa sensación, de qué hacer para salir de esa sensación. Por eso Ujú. recomiendo eso. Muy bien. Pero sobre todo, lo mismo que el podcast anterior que hablamos. Autoconocimiento. Si tienes autoconocimiento, vas a poder lidiar con esa ansiedad. Genial. O sea, genial. ¿Por qué? Porque quien sabe lo que quiere y lo que no quiere, la tiene clara. Si tú sabes Exacto. lo que quieres y lo que no quieres, no vas a sufrir tanto. ¿Por qué? Porque vas a saber dónde parar, vas a saber cuándo empezar, vas a saber qué decir y qué hacer. Entonces, ¿qué te digo? Uno no puede predecir el futuro, lamentablemente, pero tú sí puedes diseñar la vida que quieres tener. O sea, se supone que uno es creador de su propia vida. Si uno se sienta y escribe, yo quiero tener esta vida, y uno se entretiene la vida entera creando la vida que quiero tener, créeme que la ansiedad te va a servir de mucho y no te va a molestar tanto, honestamente. Fuera de eso, ¿qué te puedo decir? Llega un punto en el que uno se regula a tal nivel porque yo estoy ahí, o sea, es lo que yo siento ahora mismo. Yo empecé el año en ese estado y en lo que va de año, que no se ha terminado, yo me siento en un estado donde es que mejor he estado con mi tema de ansiedad, porque no es que no la siento, yo sí la Ujú. siento, pero ya yo la siento de otra manera. Exacto. No se siente tan constantemente, o sea, ha reducido un montón porque hay un montón de cosas de mi vida que he eliminado y que he cambiado para que eso pueda ser así. Observando poquito a poquito. Y ha sido mejor también porque yo he aprendido a responder un poco. O sea, yo me he empezado a dar cuenta por mis propios patrones y por mis sensaciones cuando yo necesito un descanso, cuando yo necesito dormir, cuando yo necesito hablar, cuando yo necesito simplemente desahogarme, cuando necesito hacer otra cosa que no sea trabajar o cuando quiero trabajar. O sea, Exacto. como que he empezado a identificar qué es la necesidad, cuál es la necesidad que yo tengo en el momento que estoy sintiendo la ansiedad. Y así, pues he podido lidiar mejor con eso, porque así puedo hablar directamente de lo que necesito o puedo hacer directamente lo que Exacto. necesito. Ujú. Básicamente eso es. Pero es un trabajo continuo también, o sea, es de esas cosas que jamás se acaban, porque uno nunca va a dejar de sentirla. Ella va a estar ahí para siempre y por siempre. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a comunicarse con ella, literalmente. Si me comunico diferente con la ansiedad, pues ella me va a trabajar conmigo, literalmente. Es lo Como si único que fuese yo una puedo hacer. persona, literal. Sí, literalmente, claro, porque te pone ideas, te pone situaciones al frente. Es lo que te digo, está haciendo su trabajo, te está protegiendo. La ansiedad es como una protectora, literalmente. Es como para que no te pase algo. Claro. Pero, de nuevo, cuando tú tienes tantas situaciones del pasado que quizás no te dejan dormir todavía o que no te dejan estar tranquilo y no las trabajas, pues la ansiedad todo el tiempo te va a mostrar una situación de peligro porque tú siempre estás interpretando que estás en peligro. Si cambias la interpretación de tu realidad, pues tienes una mejor percepción, obviamente. Y si tienes una mejor percepción, pues las cosas van a cambiar. Fíjate que yo te mencioné que cuando me estaba sintiendo así, ni los colores lo veía igual. ¿Por qué? Eso es perceptivo. Probablemente tú no ves los colores como yo lo veo, yo no lo sé porque no soy tú. Claro. Entonces, eso es así. Como tú ves la cosa, no es como yo la veo quizás. Y quizás sí tenemos mucho en común. Pero es perceptivo, es totalmente perceptivo. Desde que uno hace cambios de percepción, pues la cabeza se organiza sola. Y todo eso viene por lo que tú consumes todos los días. Exacto. Y cuando entiendes también que lo que los demás hacen es por su percepción. Exactamente. Todo el mundo, Ujú. todos somos seres que estamos aquí en base a la percepción. Exacto. Muchas veces muchas cosas no tienen nada que ver contigo. Obvio. Que hacen Ujú. otras personas supuestamente a ti y tú lo interpretas como que es para ti, pero no es para ti, literalmente. Y una vez tú entiendes eso, como que tomas mejor control también de tu vida. Pero yo creo que es eso. Para mí la ansiedad es prácticamente, para ponértelo en una oración, para mí la ansiedad siempre yo he dicho que es falta de amor propio.
falta de amor propio y respeto propio. Si tienes respeto propio y tienes amor propio de verdad, así, a nivel genuino, Pero ¿no? de verdad, No de que no de voy... lo que dicen los libros ni de lo Exacto. No que de que dice... voy a hacerme las uñas y por eso yo me amo. Eso es parte del amor propio, porque es higiene personal. Para mí eso es súper primordial. Yo no me siento igual cuando yo no estoy arreglada que cuando estoy arreglada. Claro. A mí me viene muy bien. Entonces me ayuda. Claro que sí me ayuda porque estoy en mi prime cuando Pero estoy es una bonita. parte. Pero es una parte. Pero no es todo. No es solamente irte a arreglar las uñas y verte bonita y leer libros sobre la ansiedad. Es Irte de aplicar. viaje sola y todo eso que dicen, no, eso es parte Exacto. de, pero no es. Exacto. Es parte como de la aventura. Pero el trabajo más que afuera es por dentro. Si hiciste el trabajo por dentro, todo de afuera va a fluir perfecto. Pero no es solamente leerte el libro, es aplicar el libro. No es ir a la cita con la psicóloga. Es aplicar lo que te está diciendo la psicóloga que apliques. Tareas. Ejercicios. Por favor. No, literalmente. Yo siempre recalco que no son obligatorios, obviamente. No Nunca voy a son. obligar a nadie, pero oye, la gente que de verdad, yo tengo pacientes que de verdad hacen mis ejercicios, los que yo les pongo, los que yo les mando, lo imprimen, lo hacen, y de verdad ellos sienten un cambio, ellos sienten un avance. Claro que se Entonces siente. eso es importante. Pues fíjate, mi psicólogo una vez me puso a mí un ejercicio súper bueno. Y yo no lo he entendido en el momento, pero estaba súper bueno. Como yo me estaba sintiendo tan ansiosa, constantemente ella me dijo, mira, vas a anotarte 3 veces al día como un check-in contigo. Haz un check-in contigo. Y anótate del 1 al 10 qué tan ansiosa te sientes. Anota las sensaciones corporales que estás teniendo. Anota la situación que te lo detonó. Anota esto y anota esto. Y me lo traes. Y ya. Y yo estaba como... Un autorregistro. Literalmente, es como un autorregistro. Y Lo de ahí, primero que yo mando siempre también. literal. Y de ahí sacamos un montón de cosas. De ahí yo dije, Sí. fíjate, lo que me pasa es que yo siento esto con esto, siento esto con esto. Y después en el tiempo uno, a pesar de que sigue yendo a la cita quizás o lo que sea, uno lo desarrolla como algo muy propio. O sea, como que Sí. ya me sale. Muchas veces yo me estoy sintiendo upset por cualquier razón y me doy cuenta de que simplemente estoy teniendo una situación de esas. Por ejemplo, hay momentos donde mi propia pareja ha hecho cosas por otra persona que yo percibo que él no hace por mí. Ok. Y yo lo miro y me enojo. Y entonces me paso quizás un buen rato como sintiendo esta sensación de, pero él, y me llegan todas estas sensaciones, estos sentimientos como, pensamientos como tipo, pero si fuera yo no lo hiciera, pero que no sé qué, pero que... Y yo dejo que pasen. Yo dejo que pasen y me dejo sentir mi emoción, porque es que lamentablemente no puedes querer switchar la emoción. O sea, Exacto. la emoción no va a cambiar, ni nada. Obvio. Dejarla pasar. Tiene que estar ahí porque la estás sintiendo. No es irreal, perfecto. Yo la dejo pasar, pero no exploto. No le digo, tú no estás haciendo... No, la dejo pasar. Y luego me quedo pensando y digo, ok, perfecto, me sentí así. Entonces, ¿realmente qué es lo que estoy sintiendo? Literal. Digo, ¿realmente qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es mi problema? Y de repente me empiezan a llegar respuestas. No sé. Empiezo a decir, ok, no me sentí como que él hizo esto por mí cuando lo hizo por esta otra persona. Ok. ¿Y por qué me molesta eso? Y ahí de ahí salgo a otra pregunta y salgo a otra pregunta hasta que llego al fondo y digo, fíjate, lo que pasa es que yo me siento infravalorada. ¿Pero por qué me siento infravalorada? Por una cosa en concreto que acaba de hacer. Como que tú misma Exactamente. te das cuenta de que eso no tiene ningún sentido. Exactamente. O sea, como que tú llegas a Exactamente. analizar. Exactamente. Es como que estoy... Yo siempre yo lo llamo en terapia debate. O sea, porque es como literalmente debatir con tus propios pensamientos. Ok, ¿por qué piensas esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces has pensado en esto y no ha sido lo que tú creías después? Exacto. ¿O cuántas veces...? Es debatir, es un debate. Exactamente. Y darte cuenta de que la cabeza te va a tirar un millón de opciones que no son, simplemente por patrón, todo por patrón. La vida es patrones totalmente, la vida funciona por patrones, completamente, todo es un patrón. Normalmente cuando él está, para seguir con el mismo ejemplo de él, cuando él está en situaciones donde él no está físicamente conmigo, la cabeza directamente se me va a situaciones como otra chica, como qué estar haciendo, como... Y normal, perfecto, a mí no me importa tener esos pensamientos. ¿Por qué? Porque vienen de mis experiencias pasadas, donde yo sí tuve que lidiar con infidelidades y tuve que lidiar con situaciones que me dolieron mucho y que no me gustaría que me pasen de nuevo. A nadie le gustaría que le pasen de nuevo. Y obviamente la cabeza me va a tirar la opción de, ya va, hay un peligro porque es parecido a lo que estaba haciendo este tipo y no aparece por tantas horas y no sé qué.
Y luego tengo que hablarme yo. Yo dejo que pase, igual que como te dije, que analizo y lo dejo que pase y lo dejo que pase y luego lo analizo. Lo mismo, dejo que pase y luego pasa. Y digo, ok, perfecto, ¿cuál es mi problema? Mi problema es este, que ya me pasó. ¿Qué es lo que me está pasando? Que no quiero que se repita. ¿Por qué? Porque no quiero volver a sufrir. Entonces Ujú. le tengo miedo a sufrir otra vez. Ok. Entonces, como le tengo miedo a sufrir otra vez, me tengo que calmar porque probablemente yo me estoy haciendo una película mental. O sea, no te digo que no puede ser que no esté pasando, pero, o sea, lo más probable es que no. Y que yo me lo estoy inventando. Y efectivamente, luego sale él, que en otro momento yo le echaba unos tremendas tundras porque a lo que sea, y me dice, no sabes, yo pasé por esto, y pasó esto, y pasó esto, y me cuenta todo el cuento, y obviamente si tú conoces a una persona, sabes lo que te está diciendo. Y yo digo, fíjate. Y yo sola De lo como que para yo mis adentros. pensaba. Ujú. Exacto, como que fíjate, yo pude haber hecho una escena por esto y nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, lo que pasa es que uno se crea películas mentales de las situaciones que a uno le pasan por los patrones de la vida que uno ha tenido. Y cuando uno analiza esos patrones y se da cuenta de cómo uno interpreta esas cosas, uno puede tener Ujú. mucho control sobre esa situación y cómo reaccionas tú con eso. Porque si tú de repente interrumpes el patrón que tienes tú mismo de reaccionar y decir, no, ya va, pero ¿será o no será? ¿Y será esto o no será esto? Ok, fíjate, ok. Ah. Ujú. Y eventualmente te das cuenta como que, ok, soy una estúpida. Estoy siendo estúpida. Estoy siendo totalmente... No puede ser que esté siendo tan estúpida. No, no puedo. No voy a hacer esto. No puedo. Pero sí. O sea, he tenido situaciones así donde yo he dicho, mira, me siento infravalorada. Fíjate. ¿Por qué me siento infravalorada? O sea, este tipo igual, esta mañana se levantó y se levantó a los abrazos y a los besos conmigo. O sea, que Ujú. sí me valora, fíjate. Ah, ok. Sí. Ujú. Entonces pasó esto luego, ah, mira, sí, me valora. Fíjate, claro que me valora. Lo que pasa es que le está haciendo, yo quiero que le hiciera esto por mí, pero no lo está haciendo por mí, lo está haciendo por esta persona y eso es lo que me molesta. Pero no tiene nada que ver con él. Entonces, no sé, cuando uno aprende a hacer como ese procesamiento mental que no se toma 2 días para nada, que a mí todavía me cuesta, de verdad que sí. No todo el tiempo yo soy tan buena en eso, pero ya se me da mejor. Sí, y es que ya tú eres consciente de que, uy, espérate, esto que yo estoy pensando, mm, ya lo he pensado varias veces, esto puede ser una distorsión, esto puede ser algo totalmente irracional, como que simplemente con que ya detectes eso y ya tomes conciencia de eso, Ujú. ya tienes parte del trabajo hecho. Y muchas Exactamente. veces ni siquiera vas a tener que llegar a ese punto de debatir todo eso que tú has Ujú, debatido, porque como ya lo has hecho previamente, ujú. ya. Exactamente. Ujú. Eventualmente le llega simplemente y no tienes que hacer todo el proceso de qué me pasa. No, simplemente llega, ah, me siento infravalorada, fíjate. Y ya. Ya. Ujú. Y como que sigas andando. Y una cosa también. Al principio, esto es horrible. O sea, al principio hacer esto es horrible. Es horrible. Tú no, o sea, para mí era horrible hacerlo al principio. Porque yo no entendía qué tenía que hacer. Yo me sentaba y veía que me sentía mal. Y quizás ponía cara o no sabía como que quedarme collected, como calmada, sino que simplemente, ah, no. Ahora me quedo calmada, pero al principio no. Al principio me costaba quedarme quieta, me costaba quedarme calmada, me costaba hacer el procesamiento mental. Yo no lograba hacer el procesamiento mental, no lograba dar con las preguntas. Siempre la cabeza como que me interrumpía directamente con, no, es que no, es que no soy yo, es él. O no soy yo, es ella. O no, 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 eso no tiene nada que ver conmigo. Pero me contó, a mí la suerte, honestamente, de que él mismo, como se trabaja también, ese me decía, no, Yasmin, eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver contigo. Y yo, ¿pero por qué? Yo no entiendo por qué tiene que ver conmigo. O sea, ¿es verdad que no lo estás haciendo por mí? ¿Y si lo estás haciendo por esta persona? ¿Y por qué lo haces por ella y no por mí? ¿Cuál es la diferencia? Él, Yasmin, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver contigo. Piénsalo. Y yo como que, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y nos pasamos meses en eso, como que, ¿pero por qué? Y él, no, piénsalo bien, piénsalo bien. Y yo a veces le decía lo mismo a él, a veces se lo hago incluso. Una vez me dijo, para poner un caso de un hombre, que al hombre también le pasa, porque uno también se mete tanto en el tema de, ay no, las mujeres, pues los hombres muestran menos sentimientos, pero los hombres también están ahí. O sea, mi novio llora Ujú. y se desploma emocionalmente también y siente muchísimo, es súper sensible, se vuelve loco por cosas, hay cosas que lo matan emocionalmente. Y por ejemplo, él una vez me dijo, mira, yo quisiera trabajar ciertas cosas en mí porque yo no quiero dar este aspecto ni este que sí o qué. O sea, me explicó un par de cosas y yo lo que le dije, ah, pero es que eso no tiene nada que ver con constancia ni que con qué tanto trabajo estás poniendo. Eso tiene mucho que ver con tu seguridad personal, te estás sintiendo inseguro, trabaja en tu seguridad.
Y él se quedó como que, "Mm, sí, es verdad. Es verdad. Estoy siendo inseguro. Y tú por dentro como que, sí. Ah, por fin me tocó a mí, literal. Claro que sí. Pero en serio, o sea, es que se vuelve sencillo, como que incluso verlo en otros después. Te vuelves más Claro. empático y las relaciones mejoran porque como ya sabes cómo viene eso, muchas veces te das cuenta de que el otro también lo está haciendo y tú dices, ah, mira, se sintió así, pero yo sé que eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Bueno. Y quizás hasta buscas una manera de decírselo de una manera bastante chévere, empática, que puedes decirle, mira, realmente yo considero que tiene que ver con esto y esto y esto, y no con tanto con esto. Y le explicas y quizás le das una mano a una persona. O sea, Ujú. mis relaciones han mejorado después de que yo he hecho eso. Y es porque me doy cuenta de que mucho de lo que yo asumía que era para mí, porque yo vivía muy en modo víctima, o sea, yo soy una persona que me cuesta mucho porque me suelo tomar las cosas personal, pues me ayudó mucho para darme cuenta que no, que nada tiene que ver conmigo, literalmente, Ujú. que todo es una interpretación mía y que si yo interpreto diferente, pues las cosas salen diferentes. Pero Qué básicamente eso. bueno. Wow, qué tema, ¿eh? Sí, es denso. Qué tema. Yo siento que se nos quedan cosas, pero está bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por contar tu caso. Estoy segurísima de que, bueno, yo misma me he sentido súper identificada. O sea, imagino Me que encanta. todos podemos sentirnos identificados con muchos de los puntos que comentas y seguro que con esto a alguien habrás podido ayudar. De eso estoy Pueda que súper, súper sí. segura. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.